Pero esta es la biblioteca pública y tú lo Estamos en la biblioteca. Del profesor José Guillermo Ángel y el profesor Reinaldo Spitaleta. José Guillermo Ángel es doctor en filosofía por la Universidad Pontificia Bolivariana, donde se desempeña como docente investigador del Centro de Humanidades. Es director del programa radial La Otra Historia de Radio Bolivariana, columnista de prensa y escritor de literatura. En la editorial Universidad de Antioquia también publicó el libro de cuentos El amante de Lili Marlene. Reinaldo Spitaleta es magíster en Historia por la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, y docente investigador de la Universidad Pontificia Bolivariana. Es columnista de prensa, director de la revista Huellas de Ciudad y coproductor del programa radial Medellín al Derecho y al Revés de Radio Bolivariana. También se desempeña como conferencista, cronista, editor y orientador de talleres literarios. Con ustedes los profesores José Guillermo Ángel y Reinaldo Spitaleta. Buenas noches o buenas tardes todavía. Pues una cordial bienvenida aquí a los asistentes a este evento de presentación de un libro que aparentemente es muy extraño. Y quiero empezar ahora, me preguntó el portero vigilante de aquí de la Piloto, que como dos personas escriben un libro. A él le parecía que eso es muy difícil, escribir un texto, sobre todo en esta temática de los clásicos, entre dos autores. Entonces yo le estaba explicando que además de que la Universidad de Antioquia nos contrató inicialmente por su colección, que esa Universidad del Alma Mater tiene acerca de los clásicos de la filosofía, de la literatura, del arte, pues, quería la universidad hacer un libro que no es un texto de estudio realmente, sobre los clásicos, un viaje con los clásicos. Y todo esto salió pues con una conversación en la que hubo mucho tinto, desde luego jarradas de tinto, y Memo con sus paquetados de cigarrillos. Yo ya para esa época no fumaba, pero me fumaba el humo de Memo, ¿cierto? Que debe estar aquí con unas ganas tremendas de echarse una bocanada, un pitazo, como decíamos nosotros antes. Bueno, y esa conversación sobre los clásicos, desde luego precedida por un pequeño proyecto académico seguramente, como se hacen los proyectos en las universidades y los proyectos en la vida cotidiana. Y esa conversación tuvo una cronología, aunque a veces éramos muy saltarines. De pronto estábamos en el siglo XX hablando, digamos, de literatura norteamericana y nos devolvíamos hasta Homero. Pero en la conversación íbamos no solo tomando notas. Yo creo que desde un principio ya le íbamos dando forma a ese texto, que es un texto ordenado, nos parece que es un texto ordenado, y el orden también tiene que ver con los clásicos. Los clásicos eran personas, creo yo, que tenían un orden mental y un orden geográfico y un orden de las historias tremendo. Siempre nos han preguntado en estas presentaciones, o por lo menos a la gente que ha comprado el libro nos aborda, ¿qué son los clásicos? La mejor definición que yo conozco mismo sobre los clásicos, y vos también seguramente, pues la estuvimos discutiendo, creo, es la de Italo Calvino, en ese texto que me parece también tremendo e imprescindible, porque leer los clásicos de cualquier cosa. Y llegamos a la conclusión de que un clásico es aquel que agota un tema, ¿cierto? Que agota un tema con maestría, pero que además de agotar el tema con maestría, se convierte no solamente en la definición de clásico que viene desde los griegos, de alguien que es digno de ser copiado, admirado,
paradigmáticamente hablando, alguien que se le puede tener como una gran referencia, no solo histórica, sino para la vida común y corriente. Y ese texto entonces fue apareciendo así con la definición de quiénes han agotado temas, por ejemplo, en literatura. ¿Y por qué ponemos en un caso la Biblia? Empezamos con la Biblia, que es un libro emblemático, no solo porque sea un libro religioso seguramente, y me acuerdo que ahí incluimos una definición de Saramago, ¿cierto?, que era un ateo, cuando le dice sobre la Biblia que es un texto que se hizo para obedecer, ¿cierto? Pero nosotros, además de creer eso, pensamos que la Biblia es un texto de combinatoria de mitologías, de historias, es un gran texto literario. A mí me llama mucho la atención que los católicos no hayan leído la Biblia. Yo le pregunto a muchos católicos, yo trabajo en una universidad católica, y muchos de estos personajes no han leído la Biblia. Y la Biblia sirve para aprender a escribir, es una de las cosas que nosotros encontramos ahí. La Biblia sirve para aprender a pensar, para aprender a reflexionar. Por ejemplo, ¿por qué hay tan pocos adjetivos en muchos libros de la Biblia? ¿Por qué la Biblia es un libro que define sin calificar? ¿Por qué, digamos, un tipo que parece un periodista como Marcos, ¿cierto? ¿Por qué escribe también Marcos ese evangelio? ¿O por qué existe el libro de Esther? Bueno, vemos que es de otra religión, no sé si la practique, pero por lo menos es un gran conocedor profundo de la cultura judía. También lo que ustedes van a ver en el libro sobre la cultura judía, mucho de ello es del conocimiento, pero harto que tiene Memo sobre los judíos. Entonces por eso empezamos con la Biblia. Y es un libro también, es un pequeño libro que yo creo que no tiene fin, Memo, porque es que los clásicos siempre están renaciendo, los clásicos se mueren pero vuelven a resucitar según los lectores. El clásico es aquel que te lleva también a desempeñarte en la vida común y corriente. A mí siempre me ha llamado la atención que los clásicos, muchos de los clásicos casi nadie los ha leído, o mucha gente no los ha leído, pero los conoce o de oídas, o los conoce por referencias de otros. Y me acuerdo que en algunos barrios de Bello yo siempre tenía como en la tienda, me llamaba la atención mucho que había conversaciones sobre el Quijote y Sancho Panza, y ninguno de esos señores ni señoras que hablaban del Quijote y Sancho Panza habían leído el Quijote, pero conocían las aventuras del Quijote, las reinventaban, las adaptaban a su modo de vida. El tendero, me acuerdo que contaba unas historias sobre los peluqueros y sobre el peluquero que aparece en el capítulo 6 del Quijote, el barbero y todo esto, y él inventaba los libros que el barbero y el cura habían expulgado y que habían quemado, o que habían seleccionado también como libros que deberían ser leídos. Entonces mire que los clásicos son eso, aunque no los hayamos leído todos, existen ya independientemente de los lectores. Eso me parece maravilloso, porque de todas maneras los libros, si no hay un lector, uno dice, no existen. Pero los clásicos, porque habla todo el mundo de Homero, y estamos hablando de la guerra, y la gente menciona la Ilíada, y algunos dicen como en la Ilíada se mencionan las trayectorias de una flecha, cómo viene esa flecha y se mete en el ojo de un soldado, y cómo lo mata. Y seguramente han leído sino ese pedacito, o les han contado. Entonces este texto, que es como una suerte de aventura, de viaje por los clásicos, es un libro que no nace de una gran investigación, como decimos nosotros en la universidad. Aquí no hicimos una gran investigación, son unos libros leídos. Cuando a mí me hablan de biblioteca, o a mí me hablan de biblioteca, que tengo una gran biblioteca en la casa, no, la biblioteca de uno es la que ha leído. Yo creo que esa es la biblioteca real, la que uno se ha leído. Lo otro, pues son libros de referencia maravillosos, que uno los tiene ahí para cualquier momento dialogar con ellos o sacudirlos. O aprovecho esta ocasión, y ahora que habla de sacudir, para no denunciar nada, sino que me acuerdo de John Steinbeck, que es otro clásico y que ahí está en el libro de los clásicos, Memo, que decía que por el polvo que tengan los libros de una biblioteca pública se puede conocer la cultura de un pueblo. Traigo esta colación porque en estos días, en una biblioteca que tiene un diseño maravilloso en Bello,
Bello, Antioquia, donde nació un señor llamado Marco Miguel Suárez por allá. Es una biblioteca que la tienen abandonada. Es una belleza de biblioteca, pero el municipio la tiene fuera de concurso, la tiene, se inunda, se salen los orines, se sale la mierda, y la mierda pasea por entre los libros. Eso es increíble que pase en el siglo XXI, que una biblioteca esté abandonada. Y uno dice, ¿y para qué nosotros, para qué diablos escribimos nosotros un libro sobre los clásicos? Pues, ¿cuál es la intención? Si mire que en las bibliotecas municipales y que pertenecen a la red de interesantísimas bibliotecas del Valle de Aburrá están dejadas por los políticos, que son los que las manejan, a un lado. Entonces yo quiero aprovechar también que estamos presentando eso para llamar la atención sobre lo que pasa en una biblioteca del Valle de Aburrá. Bueno, le doy la palabra a Memo para que la cosa no se convierta en un acto político, pero me parece necesario precisamente en un acto cultural uno señalar eso. Una pregunta de la Biblia, ¿cuándo la pudimos leer? ¿Era el Antiguo Testamento? ¿En el año 1000 antes de Cristo? ¿O fue después de Cristo? No, la terminaron en el siglo II después de Cristo. El Antiguo Testamento no, sí se podía leer, lo que pasa es que no había gente que la leyera, pero como todo se puede leer, ¿cierto? Pero estaba escrita en papiro, No, en pieles de cordero, que todavía se siguen escribiendo ahí para llevarla a las sinagogas, por ejemplo. A ver, sí, nosotros, alguien me dijo, hombre, pero es que hay clásicos previos a la Biblia, el Gilgamesh, el Ramayana, un montón, sí, pero no en Occidente, eso nos llegó en algún libro de historia, hablaron muy bien de eso, pero eso no toca con nosotros, eso es el Oriente, hay cosas en Oriente maravillosas, pero nosotros arrancamos, pues, como decía Reinaldo, a partir de la Biblia, porque es el libro mejor escrito que existe debido a las traducciones que ha tenido. Lo han traducido tantas veces que cada vez el lenguaje es mejor. Borges decía, si usted quiere aprender un idioma, compre la Biblia en ese idioma. Y a partir de ahí aparecen las formas correctas de escribir y de leer. No en vano, los escritores europeos y norteamericanos nos llevan tanta ventaja. Es que todos ellos leyeron la Biblia cuando estaban chiquitos y aprendieron a escribir correctamente. Cada versículo de la Biblia es una frase correcta. Cada expresión de la Biblia es una expresión correcta. Y cada parte de la Biblia son formas de lenguaje. El lenguaje profético, el lenguaje narrativo, el lenguaje histórico. O sea, cuando uno coge un libro como la Biblia, el que cree, pues cree que eso lo dictó Dios, y el que no, se da cuenta que es el documento antropológico más importante de la media luna fértil, porque lo que se hizo fue recopilar lo que sabían los babilonios, los persas, los caldeos, los egipcios, y se llevaron a un texto para casi que obteniendo de los clásicos de esa zona lo más clásico, lo que me permitía estar vivo y vivir con dignidad. Entonces a partir de ahí arrancamos nosotros. Ahora, tomamos un montón de clásicos latinos y griegos para resolver un problema. Aquí hay gente que le duele llamarse Ovidio. ¿Cómo te parece que mi papá me puso Ovidio? Y a mi hermano lo pusieron Tulio, y al otro lo pusieron Augusto, Aurelio, que son nombres tan horribles. Es de gente que leía los clásicos. Los curas, como tenían que hablar en latín, recurrían a los clásicos. Y obviamente que alguien se llamara Ovidio era un homenaje, que alguien se llamara Marco, que alguien se llamara Epaminondas. Epaminondas creó un ejército de homosexuales que venció a los persas, descubriendo que los que eran amantes hacían hasta lo imposible por no dejar matar al otro. Epaminondas es el primero que crea un ejército prácticamente perfecto, por ejemplo. Pero nos burlamos de eso porque no se nos olvidó el mundo de los clásicos.
Se nos olvidó que alguien que se llame Amílcar, don Aníbal, don Asdrúbal, eran cartagineses y se oponían a Roma. Por ejemplo, la mayoría de los masones se llamaban Asdrúbal porque iban contra Roma. Se llamaban Darío porque iban contra Roma. Se llamaban, ¿cómo se llama? Amílcar porque iban contra Roma. Leonidas, claro, don Leonidas. Pero imagina donde uno le ponga, yo me llamé Leonidas, pobrecito el nombre que le pusieron. No, le pusieron un nombre maravilloso porque sabían a quién estaban nombrando, que es una cosa importante. Las casas nuestras, teja española, eso no es teja española, es teja romana, que es otra cosa. Aquí nunca llegó Castilla. Las casas castellanas, nunca, no conozco la primera casa castellana en Antioquia. Ahora, casas romanas, las que usted quiera, por montones. El patio, las piezas en crujía, los corredores, pero eso implicaba leer los clásicos, eso implicaba leer a Vitruvio, eso implicaba ver qué era la arquitectura de Roma. Por eso tenemos una catedral románica, que es la Catedral de Medellín. Y el que haya leído los clásicos de la arquitectura, entre ellos Vitruvio, que después lo va a coger Palladio en la Edad Media, se da cuenta por qué esa catedral es así. Y tenemos una iglesia ahí en el barrio Sevilla, frente a la León 13, ¿cómo se llama? El Sagrario. Es la estructura más románica que hay. Ahí se puede hacer una película de Roma y nadie va a decir que no. Pero implica leer los clásicos. Arrancamos Grecia, Roma, la Edad Media. Nosotros estamos marcados por la Edad Media. Todavía la forma en que se gobierna en Colombia es una forma medieval, completamente medieval. Y ahí, mientras íbamos haciendo esos clásicos, hubo una tarea de edición del libro muy poderosa. No solamente es raro que lo hayamos hecho entre Reinaldo y yo, sino que los editores se hayan metido en el libro de tal manera que buscaron textos clásicos que se ajustaran a lo que estábamos diciendo. Eso es muy difícil aquí en Colombia. Todo el mundo es sobrado, nadie trabaja en equipo, ¿cierto? Todo el mundo es súper inteligente, por eso es que hay tanto bobo suelto. Eso no es de extrañar que eso se presente, ¿cierto? Cuando fue un trabajo en equipo bellísimo, porque ese libro que empezó siendo una conversación se convierte después en una guía enorme. Si usted quiere saber cómo escribieron la Biblia, ahí hay un pedazo del Éxodo, un pedazo. Hombre, ¿qué pasó con el Quijote? Ahí hay un capítulo del Quijote. ¿Usted quiere saber qué es la Divina Comedia? Ahí hay un trozo grande de la Divina Comedia. O sea, nos dimos, digamos que un plato delicioso al decirle a la gente, mire, de lo que hablamos, esto es el ejemplo. Usted verá si ya lo quiere seguir, o en Bogotá ya veo un librero que decía, esto es maravilloso, este libro es lo mejor que yo he leído. Claro, es el catálogo que él tiene de los libros que tiene la biblioteca guardados, llenos de polvo, porque no volvimos a los clásicos. Es que un clásico es no pescar en la mitad del río. Cuando yo pesco en la mitad del curso del río, el río viene contaminado, trae animales muertos, muchos ya han desaparecido. Julio César de Shakespeare. Es así de simple, el que gane o el que pierda. Estamos dando por nuevo lo que hemos olvidado. Eso lo decía la modista de María Antonieta, Rosa Bartán. Damos por nuevo lo que hemos olvidado. No hay nada que no esté en los clásicos que no sea actual. Así es. Eso es de una actualidad tremenda, pero estamos pescando en la parte más sucia del río.
no estamos pescando donde el pensamiento está claro. Estos días hablaba yo con un amigo de dónde sale la teoría de la evolución de Darwin, del 5.º libro de la naturaleza de las cosas de Lucrecio. Ahí se plantea qué es la evolución. Yo creo que ese capítulo Darwin se lo leyó, se lo aprendió de memoria, dijo, esto hay que probarlo. Pero ahí estaba. De los primeros libros de alta ecología que se escriben, un libro de Séneca que se llama Cuestiones Naturales. Entonces lo que hicimos nosotros, ¿de qué nos acordamos? Esto cómo nos ha servido. Y nos fuimos yendo, y ojalá pues un libro que puede ser 10, 15 veces, porque eso es casi que inagotable. Lo que está diciendo que otra cosa que es inagotable es el olvido. Es increíble que estemos en la situación en que estamos después de que nos han explicado durante más de 2500 años cómo no cometer errores. Eso es increíble. Yo creo que, como decía Reinaldo a pedir a la universidad, es como volver a abrir un ventanal. Mire todas las opciones que hay para que usted no sea un miserable, para que usted le pierda el miedo, para que usted entienda el mundo y aproveche la vida como única oportunidad. Esos son los clásicos, ¿cierto? Ahí está, yo creo, lo que convierte a alguien en ser humano. Ser humano es alejarse de la condición animal. Eso es lo que han hecho todos los clásicos. Cómo no ser animal, o sea, cómo no tener miedo, cómo no andar ofuscado, cómo no andar confuso. A partir de ahí, usted gana. Nosotros aquí nos dimos un gusto impresionante, venir a hablar de un libro y venirnos en taxi sin saber quién era el taxista. Eso no lo puede hacer Ardila Lule, no lo puede hacer Álvaro Uribe, no lo puede hacer Santos. Es increíble, ¿cierto? Nos dimos ese lujo que ellos no me pueden dar. Donde hubiera venido aquí cualquiera de ellos, esto no le cabría un policía, soldados, los hubieran entrado al escondido por esta puerta. ¿Cierto? ¿Cómo lograr vivir de manera humana? Y ese fue el reto que nos planteó el texto y honestamente dijimos de lo que nos acordemos, no nos vamos a poner a investigar, porque eso es hacerle una trampa al otro. Ahora que mencionaba Memo Los Miserables, yo recuerdo que en una época en Antioquia no hubo ninguna cultura libresca ni de lectura, de clases medias, sobre todo en Bello, que es mi pueblo. Se escuchaba en las cocinas y en los comedores las grandes historias sacadas de, por ejemplo, de Los Miserables. Yo decía, esta gente, ¿será que se leyó a Víctor Hugo? Y hablaban con una propiedad de Javert y hablaban con una propiedad de por qué Jean Valjean, en un momento de hambruna de sus sobrinos y de su hermana, tiene que robarse un pan y por qué lo condenaron. Es que esa historia nos hacían llorar en la cocina. ¿Por qué condenaron a un tipo? Porque se robó un pan. Y todas estas señoras y señores conversaban de un clásico de la literatura. Yo no sé si lo habían leído o se lo habían contado en otra parte o habían leído fragmentos. Y entonces ahí es donde yo descubrí que la gente antioqueña tiene una gran imaginación y una gran capacidad para aumentarle a las historias de los libros, para agregarle cosas. Por ejemplo, debido a eso, yo recuerdo que uno no leía ni Los Miserables, o yo por lo menos en la infancia ni en la adolescencia no leí ningún clásico. El único clásico que leí fue Las Mil y Una Noches, por allá cuando tenía por ahí 15 años y me interesaba más el fútbol y otro tipo de cosas que la literatura y que la lectura.
Pero la gente aquí, sí me acuerdo que con Los Miserables, con Las Mil y una Noches, con la literatura oral antioqueña, yo digo esto porque a mí me tocó tener en casa un libro oral, en mi casa no hubo bibliotecas, por eso me duele tanto lo que pasa con las bibliotecas, con algunas bibliotecas hoy. En mi casa el único libro oral era una señora que nos contaba maravillosas historias, unas inventadas, otras partes de sus sueños, otras partes de sus mentiras, y el pueblo antioqueño ha sido también un gran mentiroso, y de esto pueden dar mucha fidelidad los políticos antioqueños que han sido los grandes mentirosos de este país. Y la gente tiene una capacidad inventiva y siempre hablaban de los clásicos. Mire, aunque no había una cultura clásica aquí, pero sí teníamos escritores clásicos ya. ¿Quién no va a decir que Fernando González es un escritor clásico? Bueno, por lo menos nosotros lo metimos ahí como un escritor clásico. Porque ¿qué es un clásico entonces? Es aquel que no tiene respuestas, sino que nos genera muchísimas, pero muchísimas preguntas, muchísimas dudas. Es el que no nos resuelve la vida, al contrario, nos la complica, nos hace ver el mundo de otra manera. El mundo es difícil, el mundo es complicado, el mundo no es muchas veces de los dueños del mundo, entonces nos hace pensar, los clásicos. ¿Quién va a decir, por ejemplo, que un señor al que aquí han querido borrar, creo yo, como Manuel Mejía Vallejo, me parece que también lo han querido borrar, no es un clásico de la literatura antioqueña? Desde luego que Manuel es un gran clásico de la literatura antioqueña porque es capaz de construir dos mundos, el mundo rural y el mundo urbano, porque es capaz de crear en una novela como La Casa de las Dos Palmas toda una historia nuestra de lo que era la colonización antioqueña, por ejemplo, toda esa familia Herreros, y es capaz de meter el mundo del poder ahí. Ese es un clásico. Entonces aquí con este texto nosotros pretendemos más que, como diría alguien, que si queríamos era resolverle el problema. Esto no es un tratado de autoayuda, ¿cierto? Porque mucha gente creo que era una cosa de autoayuda. No, por el contrario, le queremos complicar la vida a la gente. Inicialmente la intención, mire cómo son las intenciones, es un libro sacado para jóvenes, ¿cierto? Para jóvenes, pero no como tradicionalmente, o yo no sé si tradicionalmente, pero se ha dado ese caso y que los muchachos le presentan resúmenes. Este no es un libro de resúmenes sobre los clásicos, no. Y se hizo para jóvenes que quieren leer, o que el profesor les quiere leer, el profesor, ojo, que también esa es la intención, de ver un maestro detrás del libro para transmitirle la pasión por la lectura de los clásicos a los muchachos. Pero nos hemos encontrado una cosa maravillosa también, que lo están leyendo gente que no son ni muy jóvenes, ¿cierto? Ya son gente de más de 30 y 40 años, lo cual es muy bueno que lean esto, y que son de profesiones distintas, que no tienen nada que ver con lo humanístico, llamémoslo así, o con la literatura. Entonces lo están leyendo los ingenieros, los arquitectos, los médicos, ¿cierto? Los abogados. Y aquí hubo en épocas pasadas hubo grandes médicos, grandes ingenieros y grandes abogados que eran gente muy culta, y que muchos de ellos salieron de estos grandes ingenieros humanistas de la Escuela de Minas, por allá fundada en 1888 en Medellín, y que si bien era una escuela para las élites de aquí, va a iluminar un camino también en la productividad, en la transformación del Valle de Aburrá y hasta en la aparición de los trabajadores y de los obreros, que luego también van a tener una mentalidad interesante, porque uno ve que los clásicos eran leídos, ¿se acuerdan mismo? En un barrio del siglo XIX que fue un barrio estigmatizado por las élites, el barrio de Guanteros, donde los trabajadores, y más que trabajadores, obreros, eran artesanos, los carpinteros, los barberos, los carniceros, los tipógrafos, los que forjaban el hierro. Leían a Voltaire, leían a Rousseau, y por supuesto más adelante van a leer a un tipo que les va a cambiar la mente y los va a volver hasta anticlericales, como Vargas Vila, que no era un clásico, pues que no es un clásico realmente, pero es un clásico, por ejemplo, del género del panfleto. ¿Quién en Colombia se atrevió primero a pensar contra los norteamericanos que Vargas Vila, ante los bárbaros?
o quién empezó por conocer a los clásicos que los conocía a fondo, Vargas Vila, a hacer un cuestionamiento y un derrumbamiento de esos que él llamó los Césares de la decadencia, ¿cierto? Liberales y conservadores, el Partido Liberal y el Partido Conservador, y los vuelve tristes. Entonces se va a convertir en un clásico del panfleto y va a tener influjo sobre gente como Fernando González, que también va a ser un gran panfletario, que es otro clásico. Yo creo que le debemos mucho a Vargas Vila en la transmisión y divulgación de muchos conocimientos. Y como lo prohibieron, si bien no estuvo en el índice de prohibiciones del Vaticano, no estuvo pero sí fue prohibido por curas, por obispos. Hay una historia tremenda que una vez en Jericó, escribiendo otro texto con Memo precisamente, nos encontramos una señora ya viejita que hablaba y nos recibió recitándonos a Vargas Vila. Entonces a Flor de Fango, a Ibis, a Aura Las Violetas, nos empezó hablando de eso y nosotros dijimos, ¿y usted por qué conoce tanto a Vargas Vila? ¿Qué otra cosa? Yo aprendí a leer a Vargas Vila porque mi papá nos lo prohibió, que era una lectura para no católicos y mucho menos para niñas. Pero entonces a mí, como yo me encerraba en la pieza y debajo de la cobija empezaba a leerlo, pero mi papá era más vivo que yo y me dijo, no puedes leer, hija mía, esos textos de Vargas Vila, ni riesgos, te vas a condenar, no sos una mujer, no vas a ser una niña, no vas a entrar al cielo, etcétera, etcétera. Y entre más le decía eso, ella más lo leía, aunque ella era una católica ferviente, tremenda. Y entonces, de pura pena, sí, mi papá puede tener razón, yo no debo leer a Vargas Vila. Entonces le dijo a la señora del servicio que por favor todas las tardes y las noches ella le leyera los libros de Vargas Vila para ella no condenarse. Eso es una historia tremenda de lo que es un clásico que penetra en un pueblo cafetero, en un pueblo además levítico, como Jericó, en un pueblo controlado por... Sí, un pueblo levítico, y que tiene además una santa, que puede ser también un clásico, porque además esta señora Laura era una gran escritora. Esa mujer escribía muy bien, Laura, la madre Laura, era una gran escritora. Me estoy leyendo la biografía, que son como la autobiografía, no, más de 900 páginas. La mujer escribía muy bien. No está en el libro de los clásicos, porque debe haber muchos santos que también son clásicos, pero habrá que esperar otro libro. Hay gente que esté interesada en cuáles santos son clásicos aquí para que precisamente abra ese camino. Claro, de hecho hay un santo que menciona en el libro, que es Isidoro de Sevilla. Claro, y Francisco de Asís. Y Francisco de Asís, o sea, nosotros ahí no tenemos como ningún prejuicio contra nadie, porque los libros están bien o mal escritos. Hay muchos libros mal escritos y hay unos que están muy bien. Los clásicos, por lo común, escribían muy bien. Ahora que Reinaldo hablaba, por ejemplo, de muchos libros que nosotros aprendimos a leer ya viejos. O sea, cuando digo viejos es de 20 años en adelante, porque uno hasta los 20 años debe saber bailar, deben gustar las muchachas, ¿cierto? Ya se toma un aguardiente para el escondido, en fin, uno tiene que llegar bruto a la universidad, pero ya en la universidad donde la plata no alcanza, porque uno como estudiante es un pobre con dignidad. Entonces ahí es donde uno se dedica a leer, y ahí es donde uno le debe a un montón de profesores que lo torean a uno para buscar algo. Y cuando uno está toreado, que es más o menos lo que busca el libro, torear gente, usted ya encuentra en esos clásicos lo que realmente no le responde nada de la época moderna. Por ejemplo, es muy claro, ¿verdad? Y ahora estoy escribiendo una novela de una finca, del montaje de una finca, para entender el campo, qué significa el campo, las plantas, los animales, las abejas. Si uno no se lee las Geórgicas de Virgilio, nunca sabrá qué es eso. Ese era un libro que estudiaban los niños en Roma, fue de los primeros libros que hicieron parte del pensum de una escuela pública. Ahí están todos los dioses de la naturaleza,
lo que significa cada planta. Ahora, cuando se decía, por ejemplo, Manuel Mejía, uno cogía a Manuel Mejía en la trilogía de Tarde de Verano, La Casa de las Dos Palmas y Los Invocados, y hay el inventario más espectacular de árboles de Antioquia. Porque es que uno no va por el episodio es lo de menos, ¿cierto? El episodio, por ejemplo, que Don Quijote sale con un señor que además lo dibujaron mal, porque Sancho era grande, por eso se llamaba Sancho Panza Zancas, porque era de piernas muy largas, ¿cierto? Pero Doré lo dibujó gordito y se quedó gordito. Y como la gente nunca lee el Quijote, pero el Quijote es el más revolucionario de todos. En el segundo capítulo le está diciendo a la gente, acaben con los adjetivos, eso no hace sino falsear la literatura, la escritura, y empieza a escribir sin adjetivos, solamente utilizando los epítetos necesarios para que algo exista. El fuerte brazo del caballero, claro, si no es fuerte no sostiene una espada. Pero es el de los libros que menos adjetivos tienen. Con razón decía que Faulkner se lo leía cada año. ¿Cierto? Y volvía y lo leía. Hay toda una teoría de lo absurdo lógico. En el segundo capítulo de Don Quijote ya es famoso. Cuando el cura llega donde él y dice, Don Quijote, ¿cómo está? Sí, porque en el segundo tomo ya ha aparecido el primero. Y en el primero la gente ya sabe las aventuras de Don Quijote. Por eso en el segundo se dan a discutir sobre el gobierno, sobre la literatura, sobre la palabra. O sea, el episodio es lo de menos. Es lo que un clásico enseña. Es lo que un clásico enseña. Uno, hombre, los antioqueños nunca han querido ser de acá. Todo el mundo sueña con irse de acá. Ligia Cruz de Carrasquilla. ¿A qué se debe eso? A que ni mi nombre me gusta. Y por eso Ligia se pone un nombre que no era el de ella. Y cuando se está muriendo, se está yendo para París. Eso es lo que le enseñaron un clásico. Ahora, dentro de la cultura antioqueña, hay gente que leyó mucho los clásicos. Yo a veces me pongo a leer a Baldomero Sanincano, y de dónde salió la inteligencia de Baldomero Sanincano. Esos ensayos a profundidad con que analiza cada hecho. Si no es por Baldomero Sanincano, yo no me entero que la Guerra Civil Española tuvo el apoyo de Alemania porque los alemanes tenían minas de hierro en el norte de España, en Asturias. Y como España no les había pagado, los alemanes se fueron para allá a defender eso que era de ellos. Baldomero Sanincano, se lo pregunté a un experto en la historia de España, español el mismo tipo, y no fue capaz de saber eso. Y entonces mira lo que dice Baldomero. ¿De dónde saca Baldomero esa cultura? Ahora nosotros despreciamos a Baldomero. Lo mismo que a Fernando González. Es que usted sabe de dónde sale un libro de un nombre como Mirócletes. Eso es haberse leído la historia de Grecia al detalle para sacar el nombre de un soldado y ponérselo a un personaje. Ese se leyó la historia de los griegos con cuidadito. De repente este nombre, véalo aquí, es de un soldado. Entonces, los clásicos son simplemente una motivación. Y eso es lo lindo, y le decía yo a Reinaldo, yo creo que es el mejor libro que nos ha ido, porque vamos a torear a todo el mundo. ¿Usted va a seguir siendo bobo o no? Ahí está el libro. Ya, así es simple, para que escojan.
para que sepa qué es lo que tiene que hacer. Ya usted verá que lado se hace gente que siendo boba es muy bueno también. Pero no, eso no ha pasado nada, ¿cierto? Pero eso es como destapar un cofre y ahí hay un montón de joyitas. Escoja cualquiera, ¿cierto? En un momento donde estamos tremendamente confusos, donde tenemos demasiado miedo y donde nos hemos vuelto crédulos. El crédulo es el que da por cierto todo lo que le dicen. Todo. No, él hace parte del mundo. Es que yo no creo que haya que señalar a nadie. Decir, es que fulano es más bobo que otro. No, porque no. Yo a William Ospina le respeto muchas cosas, entre esas que es un gran investigador de los cronistas de Indias que nosotros no volteamos a ver. Los cronistas de Indias volvieron el castellano la lengua científica del mundo hasta 1830. Por eso viene aquí Humboldt hablando castellano, porque la lengua se enriqueció con América. Y esos son los cronistas de Indias. ¿De dónde sale García Márquez? El primer discurso del Nobel de García Márquez, darle gracias a Pigafetta, que Pigafetta, que es el cronista de Magallanes, es el que encuentra en estas tierras lo real maravilloso. Es que hay algo que llama el inconsciente colectivo. ¿Qué es el inconsciente colectivo? Lo que Reinaldo decía ahora. Es un clásico que empieza de boca en boca hasta que todo el mundo de alguna forma lo sabe. Nosotros ahí ponemos algo muy interesante sobre el Principito. La historia del Principito la contaban en la Pampa Argentina. Ese vuelo sobre la Pampa lo había hecho Saint-Exupéry muchas veces. Él supo esa historia y la convirtió en El Principito. Malo, no. Vea, aquí está Luis Fernando Macías. Ha trabajado La Flor del Lilolá. Malo, no, es una leyenda que hay aquí. Cada cual. ¿Cierto? O sea, ¿cómo vamos produciendo? Y eso queda en las bocas de las señoras, de los señores, de los viajeros. La cantidad de cosas que uno sabe. Y cuando lee un clásico, dice, esto es una maravilla. Usted no sabe leyendo el Quijote las frases de su mamá que usted encuentra ahí. Y su mamá nunca se leyó el Quijote. ¿Cierto? Y dice, mira esta maravilla, mira esto otro, viendo el mundo. Por eso el clásico es un viaje. Por eso lo pusimos muy claro. Vamos a viajar con esta gente. Y vamos a meternos en gente que al viajar observaba el mundo, ¿cierto? Observaba el mundo, que eso es lo que nosotros hace rato no vemos. Yo una vez analizando una hoja me quedé asombrado. Mira, la hoja tiene el limbo. El limbo es el borde de la hoja. Cuando la gente se va para el limbo es porque queda en el borde. Eso es tremendo, ¿cierto? De aquí hay un fotógrafo entre nosotros que es Jorge Zuleta. Yo no sé si Jorge ya sabe volar en escoba o no, ¿cierto? El hecho es que Jorge es de esos investigadores de cositas clásicas, que él se mete en ese mundo y a él le preguntarán, hombre, ¿para qué sirve? Pues para estar tranquilo, para ser capaz de entender un amanecer, para ser capaz de entender el agua. Es que nosotros estamos en un estado animal asombroso, completamente asombroso, ¿cierto? Ya, por ejemplo, yo ahora le decía a Paula, que está ahí, Paula se ha dado un trabajo con los gatos espectacular, y manda al gato que marque el año, el día, gatos que conversan, son dos gatos que no sé qué harán, hablan o no hablan. Son pues, yo nunca he visto que alguien le saque tanto partido a un gato. Obviamente
terminará seguramente escribiendo La historia vista por un gato, que es un libro clave, ¿cierto? De Vincent, de Gerard Vincent. Eso es espectacular. Y ese era el trabajo de los clásicos, decirle a uno, mire, usted es capaz de mirar lo mejor, usted es capaz de oler lo mejor, usted es capaz de pensar lo mejor, pero hay algo más claro, usted es capaz de hablar para entender de qué se trata. Porque nosotros estamos hablando y ya ni siquiera sabemos de qué se trata. Entonces el trabajo con los clásicos es eso. Es un trabajo simplemente donde yo me reto, ¿sigo siendo animal o no? Y lo interesante es que los de la editorial de la Universidad de Antioquia le dan un pedacito a uno, mira, y le damos la pruebita. Una pruebita, usted verá qué es eso o no, para que lo reflexione. Porque de lo contrario nos vamos a matar unos a otros. Antes, al decirle una rata era un despectivo. Hoy en día no nos hemos dado cuenta porque el enfermo es la minoría. Cuando la mayoría está enferma, se puede volver rata y no se da cuenta. Es parte de lo que hay ahí. No hay sino una vida, es la única oportunidad que usted tiene. Usted verá si de aquí en adelante se la juega o no. Muy difícil, el cielo es una teoría, es una teoría. Claro, hay una cosa que creo que pusimos en el libro, hablando de Dante Alighieri y de su comedia, de su Divina Comedia. Yo siempre me he preguntado por qué esos tres grandes libros, esos tres apartados, el infierno, el purgatorio y el paraíso, terminan con las estrellas. Terminan todos los tres, una cosa casi matemática, aristotélica si se quiere, pero absolutamente esotérica. Y con ese cuentico yo ya he hecho leer la Divina Comedia a varios alumnos, porque les digo eso, terminan los tres libros con asuntos que tienen que ver con las estrellas, con las estrellas, y se lo leen. Los cronistas, el asunto de los cronistas, mire que existe, gracias a los cronistas, existe un tipo como Lope de Aguirre, ¿cierto? Que Lope de Aguirre me llama mucho la atención ese personaje maravilloso, porque fue uno de los primeros rebeldes que hubo en este continente contra la corona española, contra el imperio español. Es un tipo que nunca estuvo de acuerdo con el rey, ni con lo que estaba pasando aquí. Y él dice, no, y hace su propio reino, sus propias normas, sus propias reglas. Y ese es un personaje tremendo junto con la señora Inés de Hinojosa, la primera rebelde del cuerpo. Y bueno, y después las tres Ineses y todo esto, del cuerpo. Y los cronistas nos dan detalles de esos asuntos. Pigafetta, que es la mencionada, que García Márquez en Estocolmo es una maravillosa pieza, y empieza precisamente con Antonio Pigafetta, el florentino, el cronista de Magallanes, que descubre, como no tenía las palabras, que eso es muy tremendo, ¿no? Un escritor, un cronista, que no sabe las palabras nuevas, de cosas nuevas, de contextos nuevos, para ellos eso fue muy tremendo, y entonces dice que son unos hombres de patas grandes, que hay unos marranos con el ombligo en la espalda, que hay unos frutos que saben a no sé qué, que hay unos colores que él no sabe cuáles son, pero entonces empieza a consignar un nuevo mundo. Arciniegas recoge todo eso del nuevo mundo y se convierte en un clásico de la historia. Y uno dice, ¿ve? ¿Por qué a Germán Arciniegas no les gustan a los historiadores? A los de la nueva historia, no les gusta Germán Arciniegas, pero es un clásico que nos descubrió junto con los cronistas en las palabras, Germán Arciniegas. Entonces, a mí me parece eso muy atractivo. Ahora que veo por allá Emperatriz, ya que Memo está hablando de la gente del público, y yo estoy como un poquito más ciego que Memo veo, pero Emperatriz en estos días le leí una cosa en un blog muy tremenda sobre 3 textos, algunos de ellos ya seguramente clásicos,
sobre una novela de un checo que se llama Las aventuras del buen soldado Schweik, que es la última novela popular que se hizo en Europa. Las palabras no son mías, las palabras son de Milán Kundera, que sostiene esa hipótesis. Es la última novela, gran novela popular. Las aventuras, es una sátira contra la guerra. Por ejemplo, María Remarque, que le vi que ella estaba muy inquieta con esa obra sobre la Primera Guerra Mundial, como un tipo nos muestra en detalle qué es la Primera Guerra Mundial, sin entrar a hablar de geopolítica, sin entrar a hablar de las potencias de no sé dónde, sino de lo que es el hombre en la guerra. Y también te vi que hay un escritor que ya es clásico, por lo menos en Italia es clásico, Curcio Malaparte, que tiene 2 libros que son fundamentales, bueno, varios, además de las técnicas del golpe de Estado, tiene la piel, pero este libro que se llama Caput, es un libro en el que ningún historiador se había atrevido a meterse en los asuntos de esa guerra. Por ejemplo, nadie que yo haya leído ha descrito tan dramáticamente lo que eran esas persecuciones contra los judíos no solo en Rusia, sino en este caso en Rumania. Esa descripción es maravillosa, solo lo puede hacer un tipo que se va a convertir en un clásico. O como en plena Segunda Guerra Mundial las élites de esos países como Finlandia, como Suecia, como España, como la misma Alemania, donde aparece un Himmler del cual él se burla, ¿cierto? El jefe de las SS, y se burla. Entonces me parece maravilloso que Emperatriz nos cuente la guerra a través de 3 escritores. Mire que leer los clásicos sí es interesante, sí es interesante. Y ella a su vez promueve la lectura de esos 3 hombres, de esos 3 grandes novelistas clásicos que narran las guerras a su modo y con una magnitud humana pero tremenda. Es unos libros que nos llevan unas veces a llorar, otras veces a protestar, otras a maldecir al ser humano, ¿cierto? Pero también ahí él hace gala de lo que es la cultura, de las grandes obras de arte, de los grandes músicos, de los grandes pintores. Y ahí la guerra, también hay un poquito como de paliativo para la guerra, los grandes artistas. Y esto, él que era el Curcio Malaparte, que era un gran lector, además era un tipo que hablaba como 6 o 7 idiomas, y se da el lujo ahí de citar en cada lengua de los entrevistados de él, a cada uno. Eso es una maravilla. Entonces, yo creo que, como yo veo que hay gente me parece que ya es la hora de las protestas, porque aquí también hemos provocado seguramente algunos pensamientos que tienen que ver con la protesta, con la contradicción o con la controversia. Y me gustaría también que ustedes pues nos preguntaran o nos insultaran, que también es válido, porque el arte de insultar, hay que aprender a insultar, entre otras cosas. Las catilinarias son una cosa clásica, las catilinarias, ¿cierto? Por ejemplo. Hay algo, antes de empezar con las preguntas, por ejemplo, lo que es un clásico trasciende en la política. Curcio Malaparte era fascista, un fascista brillante, y eso se respeta. Su autobiografía, otro revolucionario de la izquierda, excelente autobiografía. O sea, un clásico no toca con líneas políticas, no toca con líneas religiosas. Simplemente enseña cómo se habla bien, utilizando las palabras que son para nombrar las cosas, y cómo se piensa en orden. Por eso escribe. Escribir es pensar en orden. Y eso es lo que hace un clásico. Y ese clásico agota el tema. ¿Qué más puedo yo decir de un arrepentimiento después de Crimen y Castigo? Ya no hay nada que decir. Eso es un clásico. ¿Qué puedo yo decir de la razón y la sinrazón después del Quijote? Nada. Eso es un clásico. Por eso a veces libros como los de García Márquez se llenan de clásicos. El mismo García Márquez, sin darse cuenta, copia Gargantúa y Pantagruel, por ejemplo, y no se da cuenta.
lo influenció tanto ese clásico que aparece en las comilonas de Cine de AA. Es el mismo Gargantúa y Pantagruel. Eso es lo interesante de un libro fuerte, que lo marca a uno de tal manera que uno mismo lo termina reproduciendo sin darse cuenta. El arranque de Cine de AA es de Rulfo. ¿Copia a Rulfo? No, es que Rulfo es un clásico. Lo marcó, ¿cierto? Con grandiosidad, mejoró lo que decía el clásico, que otra cosa que el que lo copia. Me fascina. Es cosa de... Con Memo y con Hospitaleta, ve. Todo será espectacular. Gracias, Marcelo. Gracias.